¿Qué pasa, fam? Bienvenido de nuevo a otro capítulo escalofriante. Antes de sumergirnos en el misterio retorcido de hoy, Sherlock Holmes y el enigma del cadáver de desaparición, golpéame. ¿Qué te hizo sonreír hoy y de dónde estás escuchando? Estoy presentando tus historias en la próxima caída, así que no seas tímido. Ahora toma tu té, atenúa las luces y prepárate, porque nada en susurros en la niebla es lo que parece. Comencemos. Capítulo 1. El asunto inquietante del salón de dibujo de Lady Ashbourne. Fue una triste noche de febrero cuando Sherlock Holmes y yo nos encontramos junto al fogata de 221 B. Baker Street. Absorbió una monografía sobre los antiguos cifrados, mientras yo examinaba los periódicos de la mañana. La lluvia tamborzó contra los pasos de la ventana, y las luces de gas afuera parpadearon débilmente en la espesa niebla de Londres. El silencio se rompió solo por el susurro ocasional de páginas, hasta que la señora Hudson entró con una tarjeta en una bandeja de plata. Holmes lo miró con una leve curiosidad antes de entregarme. Lady Margaret Ashbourne, leí en voz alta. Un nombre de alguna consecuencia. De hecho, murmuró Holmes, dejando a un lado su monografía. Una mujer de riqueza, viuda de Lord Percival Ashbourne, que pereció en circunstancias bastante inusuales hace unos 5 años. Supongo que no ha llamado a discutir su fallecimiento. Momentos después, se mostró a Lady Ashbourne. A pesar de la elegancia de su atuendo, había una palidez distintiva en su rostro y sus manos enguantadas temblaban ligeramente. Ella tomó asiento. Sus ojos se lanzaron nerviosamente entre Holmes y yo. «Señor Holmes», comenzó, su voz tensa de urgencia. «He venido a un asunto más desesperado. Anoche, un hombre fue asesinado en mi salón». Holmes se inclinó hacia adelante. Su mirada. «¿Asesinado? Y sin embargo, ¿estás aquí en lugar de Escocia?» «Porque, señor Holmes, el cuerpo ha desaparecido». Hubo un breve silencio. Holmes se dirigió a sus dedos. Sus ojos grises brillaban de intriga. «Ore, describe todo en detalle». Lady Ashbourne respiró constante. «Anoche organicé una pequeña reunión, una cena, seguida de una hora de conversación en el salón de dibujo. Había 5 invitados. Mi sobrino, Charles, mi querida amiga, la señora Lillian Marchmont, Coronel Harrington y el señor Edwin Royce, una antigua adquisición de mi marido. La histérica Charles Pale como un fantasma, y en el centro de la habitación, en la alfombra persa, yacía un hombre que nunca había visto antes. Un hombre, señor Holmes, bastante inconfundiblemente muerto». Holmes permaneció inmóvil, escuchando con la mayor concentración. «¿Un extraño, dices?» «Sí. Estaba de mediana edad, mal vestida, con una expresión de terror congelado sobre sus rasgos. No había sangre, ni una causa aparente de muerte». «¿Y tus invitados?» «Estaban tan conmocionados como». Ninguno afirmó conocer al hombre. Invocamos a mi mayordomo, el señor Whitmore, quien verificó que no se había anunciado ningún visitante. Las puertas delanteras habían sido bloqueadas. Las ventanas se aferraron desde adentro. Era completamente inexplicable. «Y sin embargo, no enviaste a la policía». Ella dudó. «Tenía la intención de hacerlo, pero cuando regresé al salón con mi mayordomo, casi 10 minutos después, el cuerpo se había ido». Holmes exhaló lentamente, como si saborear el rompecabezas pudo ante él. «¿No hay signos de perturbación? ¿No hay puertas abiertas o ventanas?» «Ninguno. La habitación era exactamente como antes, salvo que el cadáver había desaparecido». No pude contener mi asombro. «¿Estás seguro de que tus invitados no se equivocaban? ¿Podría este hombre haber estado enfermo y simplemente colapsado?» «Doctor Watson,
Conozco a un hombre muerto cuando veo uno, respondió firmemente. Estaba más allá de salvar, y sin embargo, ahora no se encuentra en ninguna parte. Holmes se levantó abruptamente. Esto es más intrigante. Watson, busca tu abrigo. Visitaremos la residencia de Lady Ashbourne a la vez. No hay tiempo que perder. Llegamos a Ashbourne House 1 hora después. La lluvia había disminuido a una llovizna ligera. La gran residencia se quedó inquietantemente tranquila. Sus lámparas de gas lanzaban largas sombras sobre el camino de grava. Lady Ashbourne nos llevó directamente al salón. Era una cámara elegante, amueblada con buen gusto, con una chimenea de mármol y un piano de cola contra la pared lejana. Holmes se movió con eficiencia practicada, sus agudos ojos escaneando cada centímetro de la habitación. ¿La ubicación precisa del cuerpo?, preguntó. Lady Ashbourne hizo un gesto al centro de la alfombra. Aquí. Holmes se arrodilló, pasando los dedos a lo largo de la superficie de la alfombra. Ah, murmuró. Watson, observe la leve sangría aquí. Un cuerpo se encontraba en este lugar, y sin embargo, levantó su mirada a Lady Ashbourne. ¿Dices que no hubo señales de eliminación? Ninguno. Se levantó y se movió hacia las ventanas, probando los pestillos. Seguro, como usted afirmó. Luego, a la chimenea, donde se arrodilló una vez más, llegó al interior, retirando un pequeño trozo de tela. Quemado, señaló, frotando el borde carbonizado entre sus dedos. Sin embargo, no se consume por completo. Lo sostuvo a la luz. El fabric estaba oscuro, con una textura inusual. Curioso. Sentí una creciente inquietud. Holmes, ¿qué estás pensando? Holmes no respondió de inmediato. En cambio, se volvió hacia Lady Ashbourne. Una pregunta, señora. ¿Qué fue de sus invitados después del disturbio? Se fueron poco después de que se descubriera el cuerpo, o más bien, después de que desapareció. Todos estaban muy inquietos. Holmes paseó por un momento. Debo hablar con ellos. Particularmente su mayordomo, señor Whitmore. Watson, permanezca aquí y observa. Hay algo antinatural en este asunto, y quiero descubrirlo antes de que termine la noche. Con eso, barrió de la habitación, dejándome solo con Lady Ashbourne en la cámara con poca luz. No pude sacudir la sensación de que nos estaban observando. Capítulo 2. El hombre que murió 2 veces. La mañana después de nuestra visita peculiar a la residencia de Lady Ashbourne, encontré a Sherlock Holmes sentado en su sillón habitual, mirando pensativamente una carta que tenía entre sus dedos. El fuego se había quemado, y la niebla, más allá de nuestras ventanas, se había espesado en una cubierta sofocante, tragando la calle Baker en una penumbra espectral. Holmes aprovechó la carta contra su rodilla. Sus agudos rasgos traicionan una expresión de profunda contemplación. Watson, dijo al fin, ¿qué dirías si te dijera que el hombre que fue encontrado muerto en el salón de dibujo de Lady Ashbourne también ha sido encontrado muerto al otro lado de Londres? Establecí mi taza de té con un comienzo. Eso es imposible, Holmes. Y sin embargo, murmuró, entregándome la carta, parece ser precisamente el caso. La nota fue escrita en una mano urgente, con la firma del inspector Lestrade. Declaró que un hombre que coincide con la descripción del misterioso cadáver de Lady Ashbourne había sido descubierto esa misma mañana en la trastienda de una casa de alojamiento en un sórdido en Limehouse. El cuerpo había sido examinado, y el momento de la muerte se estima en algún momento antes de la medianoche, unos minutos antes de que Lady Ashbourne encontrara un cadáver idéntico sobre su alfombra persa. Holmes se quedó abruptamente, su energía reavivada. Ven, Watson. No hay un momento que perder.
Este no es un mero asesinato, es un enigma y un extremadamente inteligente. Llegamos a la casa de alojamiento de Limehouse para encontrar el ritmo de Lestrade con impaciencia en un corredor húmedo. Sus botas dejan huellas fangosas en el piso de piedra. Nos saludó con un asentimiento. Su escepticismo habitual hacia Holmes reemplazó momentáneamente por el cansancio de un hombre confrontado por algo más allá de su comprensión. «El propio diablo no podía dar sentido a este, Holmes», murmuró, lo que nos llevó a la cámara con poca luz, donde yacía el segundo cuerpo. La habitación estaba desnuda para una cama desvencijada y una mesa de madera. El cadáver, un hombre de años medio, con una cara demacrada y hundida, se extendió sobre el piso. Sus labios estaban ligeramente separados y sus ojos se congelaron en una expresión de horror indescriptible. La única perturbación en la habitación era una silla derrocada y una botella de brandy medio vacío. Holmes se agachó junto al cuerpo. Sus dedos tocaron ligeramente la muñeca del hombre, luego su mandíbula. Veneno, apostaría. Un ácido de acción rápida, tal vez Prusta, aunque lo confirmaremos pronto. Se volvió hacia Lestrade. ¿Su nombre? Lestrade exhaló por su nariz. Un local llamado Albert Grimsby, un trabajador del muelle, dentro y fuera de problemas con la ley por el robo menor. Nada notable sobre él, excepto el hecho de que aparentemente ha muerto 2 veces en una noche. Holmes no dijo nada, su mirada encerrada en el cadáver, como si estuviera dispuesto a confesar sus secretos. Luego, con un movimiento repentino, alcanzó el abrigo del hombre muerto, pasando los dedos a lo largo del forro interno. Con un zumbido satisfecho, retiró un trozo arrugado de papel, alisándolo bajo la luz parpadeante de gas. Fue un recibo de un petador en Whitechapel, fechado la tarde anterior. El artículo empeñó un reloj de bolsillo dorado. Holmes se volvió hacia mí. ¿Eso te parece curioso, Watson? Consideré el significado. Sugiere que necesitaba dinero, quizás desesperado. Precisamente. Y sin embargo, un hombre lo suficientemente desesperado como para empeñar sus últimos objetos de valor, no típicamente con una botella de fino brandy a su lado. Tampoco aparece, inexplicablemente duplicado, en la casa de Lady Ashbourne. Holmes entregó el papel a Lestrade. Debemos visitar este empeño. Hay más en juego aquí que un mero caso de identidad equivocada. La tienda de empeño era un establecimiento estrecho y a humedad, sus cajas de vidrio llenas de baratijas intercambiadas por mucho menos que su valor. Detrás del mostrador se encontraba un hombre fantástico con un entrecruzamiento sospechoso que nos consideraba de cautela abierta. Holmes, sin preámbulo, deslizó el recibo en el mostrador. Requerimos información sobre el hombre que empeñó este artículo. El empeño olfateó. Sí, lo recuerdo. Compañero de aspecto áspero, como nervioso. Entró justo antes de cerrar. Prácticamente me rogó que me quitara las manos. Holmes inclinó la cabeza. Y dijo por qué tenía una necesidad de dinero tan grave. El hombre se encogió de hombros. No pregunté. Lo hice. No me importa. Pero ahora que lo mencionas, murmuró algo extraño cuando se fue. Holmes se inclinó hacia adelante. ¿De qué manera? El empeño se rascó la barbilla. Dijo algo sobre que fuera demasiado tarde y que él no debería haberlo tomado. Los ojos de Holmes brillaron. ¿Tomado qué, precisamente? Pero el corredor de empeño no pudo ofrecer más información. Con eso, Holmes giró sobre su talón, caminando rápidamente hacia la puerta. Watson, creo que hemos pasado por alto algo crucial. Debemos volver a la residencia de Lady Ashbourne a la vez. La noche había caído cuando llegamos.
La mansión se queja oscura y silenciosa contra el cielo de Londres. El mayordomo, Whitmore, nos admitió con cierta renuencia, lo que nos llevó una vez más al salón. Holmes no perdió el tiempo, moviéndose directamente a la chimenea, donde había descubierto anteriormente el trozo de tela quemado. Él retiró su lupa, examinando la ceniza restante. Sí, murmuró. Es como sospechaba. Se volvió abruptamente hacia Lady Ashbourne, que había entrado en la habitación con un ceño fruncido. Señora, debo preguntarle claramente, ¿su difunto esposo poseía un reloj de bolsillo de oro? La expresión de Lady Ashbourne parpadeó con sorpresa. ¿Por qué sí? Uno bastante valioso, transmitió a su familia. Faltó algunas semanas antes de su muerte. ¿Por qué preguntas? Holmes sonrió finamente. Porque creo que Albert Grimsby lo encontró. Hubo un silencio aturdido. Luché por reconstruir las implicaciones. Holmes, dije lentamente, ¿estás sugiriendo que Grimsby robó el reloj desaparecido de Lord Ashbourne y eso, de alguna manera, lo llevó a la muerte? No solo su muerte, Watson. Sus muertes. Holmes se volvió hacia Lady Ashbourne. Creo que el reloj de su difunto esposo llevaba un secreto terrible, uno que Grimsby se topó por accidente. Probablemente intentó venderlo, solo para darse cuenta de que contenía algo mucho más peligroso que el simple oro. Fue asesinado por lo que sabía. Su muerte se concentró para aparecer como un mero accidente. ¿Pero cómo explica eso el segundo cuerpo? Yo pregunté. Holmes se dirigió a los dedos. Ah, Watson, esa es la brillantez del esquema. La muerte de Grimsby en Limehouse era real, pero su cuerpo en la casa de Lady Ashbourne fue una advertencia, una ilusión escenificada para asustar a alguien en silencio. La verdadera pregunta es, ¿quién se propuso ganar de tal engaño? Un sonido en la puerta nos hizo girar a todos. Whitmore, el mayordomo, se mantuvo rígido, su rostro pálido. Sus manos temblaron mientras conocía a la mirada de Holmes. Holmes suspiró. Veo que entiendes ahora, señor Whitmore. Has estado vigilando un secreto, uno que le costó a Albert Grimsby su vida. El mayordomo se tragó duro. Yo no sé a qué te refieres. Holmes dio un paso adelante. Oh, pero creo que sí. Y creo que tienes hasta la mañana para confesar la verdad completa, antes de que los hombres que mataron a Pinochet, Grimsby, deciden que tú también hayas sobrevivido a tu utilidad. Los hombros del mayordomo se hundieron. Miró hacia Lady Ashbourne, luego hacia el fuego, como si hubiera buscado un escape. No entiendes, susurró. Hay cosas enterradas en esta casa que nunca deben ser descubiertas. Holmes intercambió una mirada conmigo. Y sin embargo, señor Whitmore, ya lo han sido. La pregunta ahora es si los aprenderemos antes de que sea demasiado tarde. Capítulo 3. Un susurro de la morgue. Estaba cerca de la medianoche cuando Holmes y yo llegamos a la morgue de la ciudad. Nuestras ruedas de carruaje salpicaban las calles con lluvia. La niebla colgaba gruesa sobre Londres, rizando alrededor de las lámparas de gas como los dedos fantasmales. Habíamos recibido un mensaje urgente del inspector Lestrade solo una hora antes, convocándonos a la morgue con una nota críptica. El cuerpo se ha desvanecido. El Undertaker está aterrorizado. Ven de inmediato. Holmes pisó ligeramente el pavimento húmedo. Sus ojos brillaban de curiosidad. Se volvió hacia mí con una leve sonrisa. Watson, creo que tenemos una historia más inusual que tenemos ante nosotros esta noche. La morgue estaba en un rincón solitario de la ciudad, un edificio en cuclillas e irrelevante con ventanas con barra de hierro. Lestrade nos saludó en la entrada, su brusquedad habitual, atenuada por inquietud. No puedo darle sentido, Holmes. El cuerpo de Albert Grimsby
fue traído aquí desde Limehouse esta mañana, colocado en la cámara fría y grabado, pero ahora se ha ido. Holmes se quitó los guantes con cuidado deliberado. ¿Y lo tomó? ¿No hubo signos de entrada forzada? Lestrade sacudió la cabeza. Ninguno. Los asistentes juran que nadie ingresó o se fue sin la documentación adecuada. Y sin embargo, el cuerpo está desaparecido. Y el Undertaker, John Rigsby, reclama haber visto algo que lo dejó casi sin sentido de miedo. Seguimos a Lestrade a través de un corredor forrado con puertas de metal, el aire espeso con el aroma del formaldehído. En el extremo más lejano, se acurrucó en una silla, se sentó a John Rigsby, con la cara pálida, y cuentó con sudor. Sus manos temblaron mientras agarraba una taza de té media derrota. Sus ojos corrían hacia cada sombra. Holmes se agachó ante él, su voz suave pero firme. «Señor Rigsby, entiendo que ha sido testigo de algo esta noche. Necesito su cuenta completa». El hombre se tragó duro, su voz ronca. «Yo estaba preparando el cuerpo para la inspección. Albert Grimsby, me dijeron. Al principio, nada fuera de lo común, solo otra alma pobre que tuvo un mal final. Pero cuando me dijo, se detuvo, lamiéndose los labios secos. Mientras me dijeron, escuché un susurro. Lestrade se burló. ¿Un susurro? Seguramente un draft, hombre». Los ojos de Rigsby se abrieron. «No, señor. Era una voz. Decía mi nombre. Rigsby». Se estremeció. «Juré y juro en mi vida. Vi el cadáver sentado». Holmes permaneció inexpresivo. «¿Estás seguro?» Rigsby asintió frenéticamente. «Corrí, señor». Holmes, los cielas, puertas. Pero cuando regresé con el inspector, el cuerpo se había ido. Holmes se levantó. Las manos se apuñalaron a la espalda. «No lo imaginas, señor Rigsby. Tampoco es el trabajo de los espíritus inquietas. Watson, examinemos la cámara». Entramos en la sala de almacenamiento en frío. La temperatura hacía que mi respiración niebla en la tenue luz. La losa de metal, donde el cuerpo de Grimsby había estado, estaba vacía. El único rastro de su antiguo ocupante es una delgada sangría sobre el lino. Holmes pasó un dedo a lo largo de los bordes de la losa antes de doblarse para examinar el piso. Después de un momento, se enderezó, su expresión ilegible. «Había otro hombre aquí», murmuró. «Alguien que vive». Lestrade frunció el ceño. «¿Cómo puedes saber eso?» Holmes señaló al suelo. «Una huella húmeda, que se aleja de la losa, pero no hacia ella. Nuestro visitante estuvo aquí antes de la desaparición, no después». Sentí un escalofrío no relacionado con el frío. ¿Pero qué estás sugiriendo, Holmes? ¿Que Albert Grimsby nunca murió en absoluto? Holmes me consideró con un brillo agudo en el ojo. «No, Watson. Estoy sugiriendo que nunca tuvo la intención de permanecer muerto». Regresamos a Baker Street en silencio, cada uno perdido en el pensamiento. Holmes paseaba ante la chimenea, su mente aguda uniendo los elementos del caso. «Tenemos un cadáver de desaparición, un emparejador aterrorizado y un susurro imposible», reflexionó. «Lo que queda es el porqué». Un golpe en la puerta interrumpió nuestra contemplación. La señora Hudson entró luciendo nerviosa. «Una carta para usted, señor». Holmes, entregado a mano no hace 5 minutos. Holmes tomó el sobre y lo abrió con un movimiento de su cuchillo. Mientras leía, su expresión se oscureció. Sin una palabra, me entregó la nota. «Estás entrometiendo en asuntos más allá de tu alcance. Deje que los muertos permanezcan enterrados». No había firma. Exhalé lentamente. Una advertencia. Holmes golpeó el papel contra su palma. «No, Watson. Una confesión. Alguien tiene miedo de lo que podríamos descubrir. Y eso significa que estamos más cerca de lo que les gustaría».
Observé cómo se dirigía a la ventana, mirando hacia la noche. Afuera, la niebla se había engrosado. La ciudad es un espectro de Wraith bajo la luz del gas. Holmes se volvió hacia mí, su voz apenas por encima de un susurro. Este no es un crimen ordinario, Watson. Este es un engaño del más alto orden, y me temo que el verdadero juego acaba de comenzar. Capítulo 3. Un susurro. De la morgue. Estaba cerca de la medianoche cuando Holmes y yo llegamos a la morgue de la ciudad. Nuestras ruedas de carruaje salpicaban las calles con lluvia. La niebla colgaba gruesa sobre Londres, rizando alrededor de las lámparas de gas como los dedos fantasmales. Habíamos recibido un mensaje urgente del inspector Lestrade solo una hora antes, convocándonos a la morgue con una nota críptica. El cuerpo se ha desvanecido. El Undertaker está aterrorizado. Ven de inmediato. Holmes pisó ligeramente el pavimento húmedo. Sus ojos brillaban de curiosidad. Se volvió hacia mí con una leve sonrisa. Watson, creo que tenemos una historia más inusual que tenemos ante nosotros esta noche. La morgue estaba en un rincón solitario de la ciudad, un edificio en cuclillas e irrelevante con ventanas con barra de hierro. Lestrade nos saludó en la entrada, su brusquedad habitual, atenuada por inquietud. No puedo darle sentido, Holmes. El cuerpo de Albert Grimsby fue traído aquí desde Limehouse esta mañana, colocado en la cámara fría y grabado. Pero ahora se ha ido. Holmes se quitó los guantes con cuidado deliberado. Y lo tomo, no hubo signos de entrada forzada. Lestrade sacudió la cabeza. Ninguno. Los asistentes juran que nadie ingresó o se fue sin la documentación adecuada. Y sin embargo, el cuerpo está desaparecido, y el Undertaker, John Rigsby, reclama haber visto algo que lo dejó casi sin sentido de miedo. Seguimos a Lestrade a través de un corredor forrado con puertas de metal. El aire, espeso, con el aroma del formaldehído. En el extremo más lejano, se acurrucó en una silla, se sentó a John Rigsby, con la cara pálida, y cuentó con sudor. Sus manos temblaron mientras agarraba una taza de té media derrota. Sus ojos corrían hacia cada sombra. Holmes se agachó ante él, su voz suave pero firme. «Señor Rigsby, entiendo que ha sido testigo de algo esta noche. Necesito su cuenta completa». El hombre se tragó con fuerza, su voz ronca. Yo estaba preparando el cuerpo para la inspección. «Albert Grimsby», me dijeron. Al principio, nada fuera de lo común, solo otra alma pobre que tuvo un mal final. Pero cuando me dijo, se detuvo, lamiéndose los labios secos. Mientras me di la vuelta, escuché un susurro. Lestrade se burló. ¿Un susurro? Seguramente un draft, hombre. Los ojos de Rigsby ensanchado. No, señor. Era una voz. Decía mi nombre. Rigsby. Se estremeció. Juré y juro en mi vida. Vi el cadáver sentado. Holmes permaneció inexpresivo. ¿Estás seguro? Rigsby asintió frenéticamente. Corrí, señor. Holmes. Losié las puertas, pero cuando regresé con el inspector, el cuerpo se había ido. Holmes se levantó. Las manos se apuñalaron a la espalda. No lo imaginas, señor. Rigsby. Tampoco es el trabajo de los espíritus inquietas. Watson, examinemos la cámara. Entramos en la sala de almacenamiento en frío. La temperatura hacía que mi respiración niebla en la tenue luz. La losa de metal donde el cuerpo de Grimsby había estado estaba vacía. El único rastro de su antiguo ocupante es una delgada sangría sobre el lino. Holmes pasó un dedo a lo largo de los bordes de la losa antes de doblarse para examinar el piso. Después de un momento, se enderezó, su expresión ilegible. «Había otro hombre aquí», murmuró. «Alguien que vive». Lestrade frunció el ceño. «¿Cómo puedes saber eso?»
Holmes señaló al suelo. Una huella húmeda, que se aleja de la losa, pero no hacia ella. Nuestro visitante estuvo aquí antes de la desaparición, no después. Sentí un escalofrío, no relacionado con Pintos and Tappy, el frío. ¿Pero qué estás sugiriendo, Holmes? ¿Que Albert Grimsby nunca murió en absoluto? Holmes me consideró con un brillo agudo en el ojo. No, Watson. Estoy sugiriendo que nunca tuvo la intención de permanecer muerto. Regresamos a Baker Street en silencio, cada uno perdido en el pensamiento. Holmes paseaba ante la chimenea, su mente aguda uniendo los elementos del caso. Tenemos un cadáver de desaparición, un emparejador aterrorizado y un susurro imposible, reflexionó. Lo que queda es el por qué. Un golpe en la puerta interrumpió nuestra contemplación. La señora Hudson entró, luciendo nerviosa. Una carta para usted, señor Holmes, entregado a mano no hace 5 minutos. Holmes tomó el sobre y lo abrió con un movimiento de su cuchillo. Mientras leía, su expresión se oscureció. Sin una palabra, me entregó la nota. Estás entrometiendo en asuntos más allá de tu alcance. Deje que los muertos permanezcan enterrados. No había firma. Exhalé lentamente. Una advertencia. Holmes golpeó el papel contra su palma. No, Watson. Una confesión. Alguien tiene miedo de lo que podríamos descubrir. Y eso significa que estamos más cerca de lo que les gustaría. Observé cómo se dirigía a la ventana, mirando hacia la noche. Afuera, la niebla se había engrosado. La ciudad es un espectro de Wraith bajo la luz del gas. Holmes se volvió hacia mí, su voz apenas por encima de un susurro. Este no es un crimen ordinario, Watson. Este es un engaño del más alto orden. Y me temo que el verdadero juego acaba de comenzar. Capítulo 4. El espectro en la niebla. La noche estaba llena de niebla, rizándose por las calles de Londres como humo de un incendio invisible. Soltó el brillo de las lámparas de gas y amortiguó el sonido de los carruajes distantes. Holmes y yo nos movimos rápidamente a lo largo de las calles empedradas. Nuestros abrigos se tiraron contra el frío húmedo. La carta que había llegado a Baker Street apenas 1 hora había sido breve, pero urgente. Me convierte en el cementerio de St. Giles a la medianoche. Sé la verdad sobre el cadáver perdido. Ven solo. A pesar de la solicitud de secreto, Holmes insistió en que lo acompañara. Un hombre que afirma saber la verdad, pero teme hablar abiertamente, es un testigo desesperado o un trampero astuto, Watson, dijo. De cualquier manera, no iré sin vigilancia. A medida que el cementerio se avanzaba, la puerta de hierro crujió bajo la mano de Holmes. Las lápidas, resbaladizas con niebla, se paraban como centinelas silenciosas. Pasamos con cautela, escaneando las sombras para cualquier signo de movimiento. Una figura salió de la penumbra cerca de una vieja cripta. Estaba envuelto en un abrigo largo. Su sombrero se puso bajo, pero incluso desde la distancia pude ver que estaba temblando. Giró al sonido de nuestro enfoque y dio un paso adelante. «Viniste», susurró. «Gracias a Dios. Yo...». Sus palabras fueron cortadas por un jadeo agudo y antinatural. Su cuerpo se sacudió violentamente, como golpeado por una fuerza invisible. Un solo grito, estrangulado, escapó de sus labios antes de arrugarse al suelo. Holmes se lanzó hacia adelante, arrodillándose junto al hombre mientras me apresuraba a su lado. Un examen rápido reveló un delgado dardo de metal incrustado justo debajo de su oreja. La herida apenas más grande que un pinchazo. Holmes sostuvo el dardo hasta la tenue luz. «Curare», murmuró sombríamente. Un veneno favorecido por las tribus sudamericanas, instantáneo, silencioso y demasiado efectivo. Miré a su alrededor.
Mi corazón latía, con fuerza. ¿Pero quién? ¿Dónde? Holmes levantó una mano para el silencio, sus agudos ojos barriendo el cementerio Fogg de niebla. Luego, sin previo aviso, se puso de pie y se atornilló a la oscuridad. Dudé solo un momento antes de seguir. Corrimos por el cementerio. Pasamos los mausoleos desmoronados y las cercas forjadas de hierro. La niebla hizo casi imposible ver más de unos pocos pies por delante, pero Holmes se movió con certeza, sus oídos en sintonía con algún sonido más allá de mi percepción. Luego, justo delante, lo vi, una sombra que se mueve rápidamente a través de la niebla, apenas más que un parpadeo contra la pálida luz de las farolas más allá del cementerio. Holmes empujó hacia adelante con una explosión de velocidad, y por un momento pensé que teníamos el fugitivo. Pero justo cuando la sombra llegó a la pared del cementerio, hizo algo imposible, parecía desaparecer. Llegué al lado de Holmes, jadeando. Mi revólver dibujado. ¿A dónde fue? Holmes miró el muro de Mindondicent, piedra delante de nosotros, su rostro ilegible. Se volvió y encuestó el suelo. No hay huellas más allá de este punto, murmuró. Y sin embargo, él estaba aquí. Lo miré con incredulidad. ¿Quieres decirme que nuestro sospechoso desapareció en el aire? Holmes no respondió de inmediato. En cambio, se arrodilló y rastreó los dedos a lo largo de las piedras húmedas. No es el aire delgado, Watson, dijo al fin, pero un engaño muy inteligente. Presionó contra una de las piedras más grandes, y para mí, asombro, se movió ligeramente debajo de su mano. Un pasaje oculto, lo suficientemente ancho como para que un hombre se deslice, había sido cortado en la base de la pared del cementerio. Holmes se volvió hacia mí, su expresión dura. No estamos tratando con delincuentes comunes, Watson. Esto se ha planeado con precisión. Me miré hacia el túnel oscuro más allá, un escalofrío corriendo a través de mí que no tenía nada que ver con el aire nocturno. Entonces, ¿con quién estamos tratando, Holmes? Holmes se enderezó, cepillando la humedad de sus rodillas. Eso, mi querido Watson, es lo que debemos descubrir ahora. Pero una cosa es segura. Quienes sean, no tenían la intención de que su secreto fuera conocido. Y por eso, un hombre ha pagado con su vida. La niebla se arremolinó a nuestro alrededor cuando nos volvíamos hacia el cuerpo sin vida del hombre que nos había convocado. En algún lugar a lo lejos, la torre del reloj cayó la hora. La medianoche había ido y venido, y con ella la única voz que se había atrevido a susurrar la verdad. Capítulo 5. El cíper de los muertos. La lluvia había convertido las calles de Londres en un laberinto brillante. La luz de gas que se refleja en los adoquines húmedos como el brillo de las estrellas distantes. Holmes y yo nos abrimos paso a través de los sinuosos callejones de Limehouse, nuestros abrigos atraídos fuertemente a nuestro alrededor para evitar el escalofrío de la noche. Los eventos de las últimas 24 horas me habían dejado inquieto, el misterio girando en mi mente como la niebla que se rizaba por la ciudad. Un hombre muerto que aparentemente había resucitado, un emparejador aterrorizado y un pasaje oculto debajo de una pared del cementerio. Cada pieza del rompecabezas parecía ofrecer más preguntas que respuestas. Holmes caminó en su zancada, rápida y decidida, sus agudos ojos escaneando las calles por delante. «Estamos cerca, Watson», murmuró. «Hay un cifrado en el corazón de este misterio, y creo que estamos a punto de descubrir su clave. Nuestro destino era una pequeña tienda escondida entre un carnicero y un sastre, sus ventanas cerradas, y su signo desagradable como para ser casi ilegible. Holmes llamó una vez,
y después de una larga pausa, la puerta se abrió. Un hombre demacrado con ojos huecos se asomó. Se estremeció al reconocer a mi compañero, Señor Holmes. Susurró. «No deberías estar aquí». «Todo lo contrario, señor Calloway», respondió Holmes sin problemas. «Esto es precisamente donde debería estar. ¿Podemos entrar?» Calloway dudó, pero se hizo a un lado, lo que nos permitió entrar en una habitación con poca luz, llena de estantes de libros de contabilidad y pilas de papel amarillento. El aire olía a tinta y pergamino viejo, y una sola vela parpadeaba en el escritorio donde estaba un diario abierto. Holmes se movió directamente al escritorio. Sus dedos cepillaban las páginas. «Usted fue un contador una vez. ¿No lo fue, Calloway? Un guardián de registros para hombres que prefirieron sus asuntos para permanecer ocultos». El hombre se tragó con fuerza. «Eso fue hace mucho tiempo». «No es suficiente», dijo Holmes, tocando el diario. «Escribiste esto, ¿no?» La cara de Calloway se agotó de color. «Yo no sé a qué te refieres». Holmes giró el diario hacia mí. Las páginas estaban llenas de números, letras y símbolos impares, dispersas en un patrón que no tenía sentido inmediato. Era un cifrado, aunque su significado estaba lejos de ser claro. «Esta es la razón por la que Albert Grimsby fue asesinado», dijo Holmes suavemente. «No simplemente se topó con un reloj robado, como sospechamos por primera vez. Encontró algo mucho más valioso, a prueba de que este cifrado contiene un registro de transacciones, y sospecho que detallan los pagos realizados para los fines más ilícitos. Chantaje de chantaje, pantalgugging, quizás incluso asesinato». Las manos de Calloway se apretaron a sus costados. «No sé de qué estás hablando», dijo, pero su voz se sacudió. Holmes lo consideró con un desapego genial. «Señor Calloway, los hombres que le pagaron para mantener estos registros, ¿cree que le dejarán vivir ahora que esto ha salido a la luz?» El hombre tembló. «Ellos prometieron». Holmes lo interrumpió. «Te prometieron silencio, y cumplirán su palabra, pero no en la forma en que esperas». Calloway se sentó fuertemente en su silla. Su rostro enterró en sus manos. Durante un largo momento, la habitación guardó silencio, excepto por el sonido lejano de la lluvia contra Elgan con la ventana. Luego habló, su voz apenas por encima de un susurro. «No se suponía que Grimsby lo tomara. Estaba desesperado, no sabía lo que tenía. Pero cuando intentó vender el reloj, se dieron cuenta de que te había sucedido. No podían arriesgar a nadie descifrar los registros. Y entonces lo mataron», dije sombríamente. 2 veces en una forma de hablar. Holmes asintió. Tenían que enviar un mensaje. El cuerpo en el salón de dibujo de Lady Ashbourne fue una advertencia para aquellos que podrían pensar en hablar. Un recordatorio de que ningún secreto está a salvo de ellos. Calloway exhaló temblorosamente. «No quiero morir, señor Holmes». Holmes se inclinó hacia adelante. «Entonces ayúdame. Cuéntame todo». El hombre dudó. Sus dedos se sacudieron. Luego, con un movimiento lento y deliberado, alcanzó su escritorio y recuperó un pequeño pedazo de papel doblado. «Esta es la clave», dijo, entregándola a Holmes. «El cifrado solo se puede leer con él». Holmes tomó el papel y lo desplegó con cuidado. Sus ojos parpadearon de interés. «Inteligente», murmuró. «Un patrón de sustitución cambiante basado en el nombre del destinatario previsto. Sin la clave, los números y las letras permanecerían sin sentido». De repente, había un sonido afuera, un pesado pasos en el pavimento húmedo. Los ojos de Calloway se abrieron de terror. «Me han encontrado», susurró. Holmes actuó al instante, extinguiendo la vela con un movimiento de sus dedos.
La habitación se sumergió en la oscuridad. Watson, a la nicho, puerta de atrás, sincera. Nos movimos por el estrecho pasillo, Calloway tropezando con nosotros. Cuando llegamos a la salida trasera, un fuerte choque resonó desde el frente de la tienda. Holmes empujó a Calloway hacia adelante. Correr. Salimos al callejón justo cuando una figura se alzaba en la puerta detrás de nosotros. Un disparo sonó. La bala golpea el ladrillo al lado de mi hombro. Corrimos. La lluvia que nos empapaba mientras tejíamos el laberinto de callejones. Calloway jadeó por el aliento. Sus pasos vacilaban, pero Holmes lo empujó hacia adelante. Por fin, llegamos a un pequeño puente que abarca un canal estrecho. Holmes se volvió bruscamente, su revólver dibujado. La figura en persecución se desaceleró, su rostro oscurecido por la oscuridad. «Estás acorralado», llamó Holmes. «Deja tu arma y aún puedes vivir esta noche». Por un momento, el único sonido era la lluvia. Luego, sin una palabra, la figura giró y desapareció en las sombras. Holmes no bajó su arma. «Watson, lleva a Calloway a Scotland Yard. Seguiré nuestro fantasma». Antes de que pudiera protestar, él se había ido, deslizándose en la niebla con su gracia habitual. Puse una mano en el hombro de Calloway, estabilizándolo. «Estás a salvo ahora», dije. El hombre dio una risa débil. «No, médico. Ninguno de nosotros está a salvo. No hasta que se conozca la verdad». Mientras lo llevaba, no pude sacudir la sensación de que la verdad que habíamos descubierto era solo el comienzo, y en algún lugar de la niebla, Sherlock Holmes persiguió el espectro de un secreto que Londres había tratado de enterrar. Capítulo 5. El acertijo del ataúd vacío. El viento aulló a través del cementerio, sacudiendo la puerta de hierro y revolviendo la niebla que se acurrucaba alrededor de las lápidas como los dedos espectrales. Holmes y yo nos paramos antes de una tumba abierta, el pesado ataúd de madera descansando a su lado, su tapa abierta. A pesar del frío de la noche, un sudor frío se aferró a mi frente. La vista ante nosotros desafió la razón. El ataúd de Albert Grimsby estaba vacío. Lestrade, que nos había acompañado al cementerio bajo una gran protesta, exhaló bruscamente y se volvió hacia Holmes. «Extiéndalo, Holmes. Esto es una locura. Enterramos al hombre hace solo 2 días, y ahora afirma que nunca estuvo dentro del ataúd en absoluto». Holmes, imperturbable, lanzó su luz de linterna sobre el interior del ataúd, sus agudos ojos analizando cada centímetro de la madera. Pasó los dedos por los bordes, luego se inclinó para inspeccionar las bisagras. «Nunca adentro, Lestrade», murmuró. «Simplemente no por mucho tiempo». Miré a Holmes. «¿Quieres decir que el cuerpo fue colocado aquí solo para ser eliminado en secreto?» Holmes se enderezó, cepillando el polvo de su abrigo. «Precisamente, Watson. Y si no me equivoco, nunca fue destinado a permanecer enterrado en absoluto». Lestrade levantó las manos. «¿Y dónde supones que está el cuerpo ahora?» Holmes inclinó la cabeza, como si escuchara algo que solo podía escuchar, más cerca de lo que piensas. En ese momento, un grito agudo resonó en la niebla. Giramos cuando una figura salió de las sombras, moviéndose con urgencia desesperada. Fue Whitmore, el mayordomo de Lady Ashbourne. Su rostro estaba pálido, su respiración entraba en jadeos irregulares. «Señor Holmes», tartamudeó. «Yo tuve que venir. Hay algo que debes saber antes de que sea demasiado tarde». Holmes dio un paso hacia él. Su voz se midió, pero urgente. «Habla rápidamente, Whitmore. ¿Qué es lo que temes?» El mayordomo se escabulló las manos, mirando sobre su hombro como si esperara que alguien, o algo, salga de la oscuridad. «El cuerpo, señor», susurró.
nunca fue destinado a ser encontrado. Lo usaron para enviar un mensaje, pero solo fue una distracción. El verdadero secreto está en la cripta de Ashbourne. Un silencio se estableció entre nosotros, pesado, con temor tácito. Holmes asintió una vez. Entonces, debemos ir allí de inmediato. La cripta de la familia Ashbourne yacía en el otro extremo del cementerio, una estructura grandiosa pero premonitoria de la piedra negra. El hierro pesado gate chilló mientras lo forzamos, y nuestras linternas arrojan sombras parpadeantes a lo largo de las paredes húmedas. Una larga fila de placas grabadas se alineó en la cripta, marcando los lugares de descanso de las generaciones de Ashbournes que habían venido antes. Holmes se movió con un propósito, escaneando las inscripciones hasta que llegó a uno con un nombre que se había vuelto demasiado familiar. Percival Ashbourne. Lestrade frunció el ceño. Pero el esposo de Lady Ashbourne ha estado muerto durante 5 años. Holmes presionó su mano contra la placa, probando los bordes. Entonces, nos han dicho. Con un movimiento repentino, retiró su cuchillo y lo metió entre la piedra y la pared. Hubo un clic suave, y para mi asombro, la placa se abrió como una puerta oculta. Un pasaje estrecho yacía más allá, descendiendo a la oscuridad. Holmes se volvió hacia nosotros, su expresión ilegible. ¿Debemos? Entramos en el pasaje, nuestras linternas iluminando muros de piedra áspera, forradas con cajas de madera y viejos libros de contabilidad. El aire estaba húmedo, transportando el aroma de la tierra y la descomposición. Al final del corredor estaba un escritorio de madera adornado, y se desplomó sobre él, su cabeza descansando sobre una pila de documentos amarillentos. Era la forma inconfundible de Albert Grimsby, excepto que a medida que Holmes se acercaba y levantaba la linterna, vi la verdad. Esto no era un mero cadáver. El hombre ante nosotros estaba vivo. Su pecho se levantó y cayó en respiraciones poco profundas. Sus dedos se sacudieron débilmente. Su rostro, aunque pálido y demacrado, era inconfundible. Albert Grimsby no había muerto en absoluto. Lestrade dejó escapar una maldición, dando un paso adelante. Pero vimos el cuerpo. 2 cuerpos. Holmes colocó una mano en la muñeca de Grimsby, revisando su pulso. ¿Lo hicimos?, murmuró. ¿O vimos lo que querían que viéramos? Grimsby dejó escapar un gemido suave, sus párpados revoloteando. Su mirada, desenfrenada y llena de terror, aterrizó en Holmes. No se suponía que fuera yo, susurró. Nunca estuve destinado a saberlo. Holmes se inclinó. ¿Sabes qué, Grimsby? ¿Qué secreto valía tu vida? Grimsby se estremeció. Ashbourne, croyó. Lord Ashbourne no está muerto. Un silencio aturdido llenó la cripta. Lestrade dio un paso atrás. Eso es imposible. Su cuerpo fue enterrado hace 5 años. Los ojos de Holmes brillaron. Y sin embargo, su nombre está en los registros que Calloway mantuvo. Pagos realizados en su nombre, mucho después de su supuesta muerte. Grimsby asintió débilmente. Lo fingió, raspó. Él corrió, pero los hombres que lo ayudaron se volvieron contra él. Y ahora volverá. Holmes se volvió bruscamente hacia Whitmore, que había guardado silencio hasta ahora, su rostro cenario. «¿Sabes, no?», dijo Holmes. «Sabías que la muerte de Lord Ashbourne era una mentira». Whitmore tragó duro. «Yo sospeché», admitió. «Pero nunca tuve pruebas, hasta que Grimsby encontró los documentos. En el momento en que escuché lo que había sucedido, sabía que alguien intentaría silenciarlo». Holmes exhaló lentamente. «Entonces parece, caballeros, que nuestro misterio ha tomado el giro inesperado». Hizo un gesto hacia el escritorio
donde se encontraba una sola letra sobre la pila de documentos. Fue sellado con cera roja, el emblema inconfundible. Holmes lo recogió, volviéndolo en sus dedos. Parece que Lord Ashburn nos ha enviado una invitación. Lestrade frunció el ceño. ¿Una invitación a qué? Los labios de Holmes se acurrucaron en una sonrisa irónica. Para el gran final, Lestrade. Y me atrevo a decir, será una actuación que valga la pena ver. Colocó la carta cuidadosamente dentro de su abrigo. Luego volvió hacia el pasillo. «Ben Watson, tenemos un hombre que encontrar». Cuando salimos a la noche, el viento llevaba el débil sonido de la risa lejana, un susurro de algo enterrado que regresaba a la superficie.